Buenas tardes, amados. Es una bendición poderles saludar desde el rinconcito de nuestra casa para poder llevar una palabra de aliento, de fortaleza, de desarrollo y crecimiento espiritual para el pueblo de Dios. Estamos muy contentos con Dios porque Él ha sido un Padre bueno, un Padre noble, un Padre misericordioso, un Padre de provisión, ha sido un Padre de bendición. Él ha sido muy misericordioso. Y si en esta preciosa hora, amado hermano y amigo, que tomas a bien estudiar, compartir con nosotros las Sagradas Escrituras, lo que pretendemos es simplemente que comprendas que tú eres una persona muy importante para Dios. Hoy esta preciosa tarde vamos a intentar entrar en un segmento de 45 minutos en los que, con el favor de nuestro Padre Celestial, voy a intentar en síntesis explicarte cómo comprender los siglos de los siglos. En verdad, si hay algo que tenemos que agradecerle a nuestro Padre Celestial, es que en su creación perfecta, en todo lo que Él hizo y en el hombre perfecto que puso en el centro del Edén, no dejó nada al azar. Él ha sido muy meticuloso, muy cuidadoso para todos los acontecimientos que fueron sorpresa para nosotros los hombres. Para Dios no ha habido nada de sorpresa, porque nuestro Padre Celestial es un presente absoluto. Es decir, nuestro Dios no conoce pasado ni conoce futuro. Por razones de las dispensaciones es que nosotros a través de los griegos tuvimos que aprender Cronos, Kairos y Aion, pasado, presente y futuro. Pero nuestro Dios es un presente absoluto. Por eso no debemos de pasar por alto los atributos divinos de Él. Que Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutable y Él es omnisciente. Es decir, Él todo lo puede, todo lo ve, todo lo que pasa alrededor del mundo. Nada sucede si Dios no se lo permite. Así que en esta atmósfera que preparamos para prepararnos para estudiar la palabra de Dios, he hecho este estudio bíblico con la idea de, en este preciso momento, usar una pedagogía en la cual te puedas ver involucrado tú en el estudio como yo. Es decir, si tienes un cuaderno en mano, si tienes un lapicero en mano, posiblemente te voy a dejar una tarea que puedas analizarla en tu casa y la puedas estar subrayando. Yo te voy a dar los versículos claves acerca de los siglos, porque resulta que nuestro Señor Jesucristo habló de siglos, también habló de reinos y también habló de misterios. Así que vamos a empezar por los siglos, y quisiera elevar una pequeña oración a nuestro Padre Celestial para que nos pueda guiar y orientar en su sana palabra. Bienvenidos a los que ya están en comunicación con nosotros, en sintonía en cualquier parte del mundo de Latinoamérica. Les damos la bienvenida, deseamos que el Señor pueda bendecirle grandemente. Oramos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias, Señor, por su amor, por su fidelidad, por ese plan de salvación tan perfecto en Cristo Jesús, por su palabra, Señor, que nos nutre, nos fortalece y nos permite desarrollarnos y crecernos sanos y saludables. Oramos a ti, Padre, para que sazones nuestras palabras con sal y que les pueda dar el ingrediente adecuado, Señor, a este alimento que vamos a digerir, de manera que nos pueda llevar a la medida del hombre perfecto que es Cristo. Se lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo de cuarentena, que podemos ocupar este tiempo y este espacio
para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Posiblemente estás cocinando, de ahí, de donde estás cocinando, o posiblemente estás trabajando, porque por fuerzas mayores a lo mejor te tocó salir a trabajar. Es posible que estés en casita o donde quieras que nos estés escuchando. Esperamos que el Señor pueda bendecir y fortalecer grande tu vida. Propósito es que no te preocupes, no te angusties, no te aflijas, porque lo que está sucediendo hoy no es nuevo. Ya lo pasaron generaciones pasadas y a mayor magnitud. Así que vamos a agarrar autoridad en la Escritura. Te voy a invitar a que vayas al libro de los Hebreos, al capítulo 9, al versículo 24, y por qué no, leer hasta el versículo 27. Fíjense bien, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio de él el pecado. Es decir, que cuando vamos a enfocarnos a hablar de los siglos, para que me lo pueda entender de una manera más sencilla, vamos a definirlo así. Dios diseñó un programa, para que me lo puedan entender fácilmente. Un programa en segmentos de tiempo. Es decir, la historia nos da la revelación o la evidencia del progreso de la revelación divina por medio de estas edades sucesivas. Es decir, que podemos decir en esta preciosa tarde que el estudio dispensacional que vamos a obtener hoy de la escatología en cuanto a los siglos consiste en la identificación de ciertos periodos de tiempo que están bien definidos, que son indicados divinamente, es decir, junto con el propósito revelado de Dios para cada persona. Dicho de otra manera, el propósito soberano e ilimitado de Dios lo podemos ver en el ordenamiento de la sucesión de los tiempos o de los siglos, que son tiempos de, digamos que Dios tiene un programa de los siglos que revela en muchos pasajes de la palabra de Dios. Tarea para ustedes, los que tienen un cuaderno donde anotar. Cuando Dios habla de los siglos, Jesús habla de los siglos, usted no debe de pasar por alto que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos nuestros. Jehová dijo en los labios del profeta Isaías: como son más altos mis pensamientos, son mucho más altos que los pensamientos de ustedes. Mis caminos son mucho más grandes que los caminos de ustedes. En este contexto tenemos que definir que siglos literalmente se compone por 100 años, pero también siglos en las Escrituras, según como nos enseña la dispensación, o por qué no decirlo hermenéuticamente hablando, siglos también puede ser un acontecimiento relevante pasado en la historia, que no necesariamente tuvo que cumplir 100 años. Posiblemente pudieron ser un evento que duró 40 años, como ustedes saben, la conquista, cuando anduvieron el pueblo de Israel perdidos en el desierto, donde el propósito era que Moisés lograra entrar con el pueblo a Canaán, que era la tierra prometida. Y al final nos dimos cuenta que no pudo entrar, y que fue un trabajo que Dios le encargó a Josué. Entonces,
También el apóstol Pedro dice que un día para Dios son como 1000 años. Entonces les voy a dejar una tarea. Anote por favor, si tiene a dónde anotarlo, porque esto lo va a analizar usted. Deuteronomios capítulo 30, del versículo 1 al versículo 10. Deuteronomios capítulo 30, del versículo 1 al versículo 10. Y ahí usted va a ver las órdenes antes de la conquista de Canaán. Ok, si quieres leer todo el capítulo, será fenomenal. La intención es que puedas comprender acerca de los siglos. Luego, te voy a invitar a que puedas estudiar el libro de Daniel, el capítulo 2, del versículo 31 al 45. Eso lo vas a estudiar tú en casa en este tiempo de cuarentena que tenemos libres. Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 45. Ahí vas a encontrarte con la estatua y con los 4 imperios de los que habla Daniel en su profecía. Es decir, la tarea que te estoy poniendo en esta preciosa tarde es que puedas comprender el propósito soberano e ilimitado de Dios que se ve en el ordenamiento de los sucesos de los tiempos o siglos. O sea, tiempos o siglos lo puedes definir alegóricamente como una misma situación. No estés esperando que tienes que llegar a 100 días. Ok. Tercera anotación que tienes que hacer. Daniel, capítulo 7, versículo 1 al 8. Ahí te vas a encontrar con las 4 bestias. Entonces, cada acontecimiento que se ha venido surgiendo, que se ha venido dando, son completamente periodos de siglos o que se van a dar. Miren, anoten otra vez. Daniel, capítulo 9, versículo 24 al versículo 27. Puedes leer todo el capítulo. Yo solo te estoy dando versículos claves, nada más para la tarea que te estoy poniendo, porque quiero involucrarte en este estudio escatológico. Esto no es teología, es escatología. Ahí te vas a encontrar con las 70 semanas. Aprovechándonos, hizo una pregunta a un hermano y dijo, mire, ¿y cuándo se cumplen las 70 semanas? Y es eso de lo mismo que habla de los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia. No es lo mismo. O sea, las 70 semanas es escatológicamente un tiempo y espacio que Dios tiene definido en cuanto a la venida de Él por su iglesia. Recuérdense que dentro de la venida de Dios estamos hablando de 2 cosas bien interesantes. La primera es que Él viene por su iglesia a levantar su pueblo. Y la segunda es que Él viene con su iglesia a reinar en el reino milenial. Ustedes se recuerdan el libro de los Hechos, capítulo 1, por el versículo 4 en adelante, cuando el Señor Jesús resucita al tercer día entre los muertos y se aparece por 40 días a los discípulos. Cuando logran identificarse con Jesús y el Señor va a partir, literalmente dice la Escritura que los varones galileos miraron cómo el Señor fue subiendo para el cielo. Y el Señor les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Creo el apóstol Pedro parece que dijo esto. Así como le habéis visto ir al Señor, así vendrá. Ahora, aquí hay otro punto interesante. La Escritura dice que carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos. Entonces,
Cristo no subió en espíritu, subió en cuerpo. Ese cuerpo que Él retoma cuando resucita al tercer día entre los muertos, tuvo 3 fases bien poderosas, dignas de poderlas anunciar en este preciso momento. Primero, que venció la muerte con poder y con autoridad. Él viene y dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿a dónde está tu aguijón? Y resucitó al tercer día de entre los muertos. Segunda cosa bien importante es que quedó testimonio que su tumba quedó vacía. El cuerpo no se encontró. Tercer cosa es que el cuerpo glorificado de Él traspasaba las paredes. No era un espíritu. Él mismo le dijo a Tomás cuando atravesó las paredes, le dijo: Tomás, mira mis manos, pon tu dedo en el hueco de mi mano. Y cuando se dio cuenta Tomás que era el orificio donde habían metido los clavos en su mano, inmediatamente él creyó. Y se abrió una bienaventuranza muy gloriosa. Bienaventurados de ahora en adelante los que en mí creen y no me han visto. Ahí calificas tú, ahí califico yo. Entonces ese cuerpo glorificado es el mismo cuerpo que tenía Adán antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un cuerpo que no necesitaba pero ni vestuario. Un cuerpo que no tenía calor, no tenía frío. Era un cuerpo glorioso. Y esto nos lleva allá a 1 Corintios 15, por ahí por el 47, donde dice: así como hemos traído la imagen del hombre natural, traeremos la imagen del hombre espiritual. Síntesis de la situación: somos materia y somos espíritu. Por esa razón nuestro cuerpo tiene un alma. Y el propósito de los siglos es que las almas sean salvas para la gloria del Cordero. Porque de otra manera no hubiera tenido sentido que Jesús viniera y que el Padre nos regalara a Cristo Jesús. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvemos entonces a los siglos. Ya tienen anotados ustedes ahí Daniel 9:24 al 27. Esto les va a hablar acerca de las 70 semanas de Daniel. Entonces, nosotros estamos viviendo la 69 semana de Daniel. Estamos acercándonos exactamente al siglo presente. Ya les voy a explicar bíblicamente. Porque para comprender los siglos de los siglos, necesitamos entender que hay siglos pasados, siglos presentes y siglos futuros. El siglo que nosotros estamos viviendo es conocido como siglo malo, perverso, pervertido. Este es el siglo en el cual nosotros estamos viviendo. Y por cierto es el que está caducando. Por esta razón, ocupo que dejarte una tarea más. Apocalipsis, capítulo 2, del capítulo 2 al capítulo 22, versículo 31. Ahí vas a encontrar los 7 mensajes del apóstol Juan. Bueno, si me preguntas, porque te vas anexando, ¿qué significa todo esto? Ok. Lo que significa que quiero que comprendas que nuestro Padre Celestial diseñó un programa acerca de los siglos. Eso es lo que quiero que nada más entiendas si te estoy involucrando. Donde en ese programa
el autor intelectual de ellos es Jesucristo, donde lo que Cristo anhela es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por esta razón, agarramos como base el capítulo de Hebreos, capítulo 9, del versículo 24 al versículo 26, donde dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cuando dice que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, habla de el tabernáculo celestial y el tabernáculo prototipo del celestial que diseñó Moisés en la tierra. Entonces, ese tabernáculo que es prototipo aquí en la tierra del celestial, es ahí donde se presentaba el sacerdote a presentar su cordero una vez al año. Pero en ese siglo pasado, ahora nos habla el autor de los Hebreos, que es un autor desconocido, nos expresa porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cuál? El que diseñó allá en el libro de Deuteronomios, el que diseñó Moisés. Dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y dijo, sorbida fue la muerte en victoria y se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es esa cautiva la cautividad? Todas aquellas personas que en el antiguo tiempo murieron creyendo que iba a venir un caudillo por fe. Nunca se dieron cuenta quién fue. Pensaron que podía ser Moisés y ve que no entró a la tierra prometida. Pensaron que iba a ser Josué y así sucesivamente venían pensando en un libertador hasta que viene el año 0 y nace el Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Es decir, en ese preciso momento encontramos que todos los hombres que murieron en el Antiguo Testamento creyendo en ese caudillo, que iba a venir un caudillo, pero nunca se daba. Esa fue la cautividad que se llevó el Señor Jesús a un lugar en el espacio. En verdad no dice la Escritura cielo, a un lugar en el espacio. Y es por eso que encontramos una línea en ese lugar en el espacio donde la Escritura dice, el Señor Jesús dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es decir, los que murieron en el Antiguo Testamento llegan a esta línea. Y los que murieron en los futuros siglos presentes y los que van a morir en los siglos pasados vienen a esta línea. Nadie va más arriba ni más, todos llegan a la línea. Por eso los que murieron primero van a anteceder a los que están muriendo hoy. O sea, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Todos llegan a esta línea. En esta línea es donde el Señor Jesús, cuando le dijo a los varones, Pedro dijo a los varones galileos que está ahí mirando al cielo, este Señor que le ven venir, ese mismo vendrá por su iglesia, un lugar en el espacio donde Dios no va a pisar la tierra. Entonces, en ese preciso momento, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que habemos quedado en el aire, seremos transformados recibiendo al Señor en el aire. Eso se llama parausía, que es arrebatar por la fuerza, violentar, como dice el Señor Jesús, como el ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Y como su venida es inminente, Él puede sorprendernos en este precioso momento. Dios no tiene problemas. Pero si algo te puede alentar en esta mañana, esta tarde, es que Dios no quiere condenar el mundo. Es que Él quiere que el mundo sea salvo. Entonces podemos decir que lo que Dios desea en este preciso momento de cuarentena, en este preciso momento de crisis, de pandemia mundial,
Lo que Dios anhela es que la gente entienda tres cosas. Uno, que aunque seas un ateo, aunque seas un catedrático, un profesional, un millonario, tú no eres dueño de tu vida. El dueño de tu vida se llama Jehová de los ejércitos. Por eso el libro de Salmos 14:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Segunda cosa que quiero que puedas comprender a través de este estudio bíblico es que el Señor, en segunda cosa, te haga entender con esta pandemia que tú no eres suficientemente capaz para hacer tu reino. Tú no tienes capacidad para ser una persona que vas a sobrepasar los límites del autor de la vida. O sea, tú no eres una persona, aunque seas drogadicta, alcohólica, lo que seas, y manejes la cienciología y practiques el yoga o el vudú, o practiques el budismo, o practiques el Hare Krishna y toda esa situación. Tienes que entender que en estos precisos momentos, ni Budas, ni Hare Krishna, ni cualquier líder con espíritu de anticristo que se levante para querer agarrar la gloria de Cristo, ninguno de ellos en este preciso momento pueden ayudarte. Y si no, date cuenta cuánto millonario está muriendo y su dinero no lo está llevando a resolver el problema. Tercer cosa que quiero que entiendas es que en este preciso momento de pandemia, el Señor Jesús te está diciendo: yo te amo, reflexiona, vuélvete a mí. Y aquí van a suceder dos cosas bien interesantes. Así como en el antiguo tiempo hubieron personas que con gran paciencia esperaban que iba a venir un caudillo, así también hubieron personas que rechazaron la oferta de ese caudillo, que vivieron en su libre albedrío, que vivieron una vida desenfrenada y nunca les importó ese caudillo. Al igual en este siglo presente malo, estamos igual. Ahora nosotros recibimos a Jesús por fe, creyendo que Él murió y resucitó al tercer día de entre los muertos, pero no lo hemos visto. Yo no lo he visto. Entonces ahora a nosotros nos toca vivir por la fe en que Cristo vino y murió y resucitó y se levantó al tercer día de entre los muertos. Y Él dijo: sorbida fue la muerte en victoria. Y ahora nosotros venimos creyendo que por fe. Y es aquí donde, al igual que en los siglos pasados, mucha gente en este siglo presente está flaqueando. ¿Cuántos años vienen diciendo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene? Y Cristo nunca viene. Precisamente por eso hemos preparado este estudio que está plasmado en la Escritura acerca de los siglos. Que te dije que ¿qué son los siglos? Son programas de tiempo que Dios ha creado para que nosotros, los seres humanos, podamos comprender lo mucho que Él está interesado por su creación. Así de sencillo. Entonces, ya que te quedaron esas tareas, hoy quiero aclararte otro punto interesante. Retomando los siglos. No podemos confundir, escatológicamente hablando, los eventos que va a tener Israel. Ya te lo expliqué el día de ayer. Y si no, revisa el audio del día miércoles para que lo puedas entender. No puedes confundir los acontecimientos con la iglesia, con Israel, con los acontecimientos de la iglesia. Por favor, no lo mezcles. Porque el hecho de que Israel va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, y a consta de todo pronóstico van a ser salvos, no es porque Dios sea injusto. Es que el Señor a ellos les dejó un pacto condicionado.
Y ellos mismos le dijeron al profeta Samuel: Samuel, dile a este Dios creador, a Jehová de los ejércitos, que no queremos nada con él. Así es como viene el profeta Samuel orando y le dice: Padre, este pueblo se ha rebelado contra él, no quiere nada contigo. Y el Señor Jehová les dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, así como esa gente nunca quiso nada de Dios, así estamos exactamente hoy. Muchas personas en este siglo malo, ya se los voy a explicar, no quieren nada. Así que avancemos entonces. Voy a exponerles dos versículos claves que les quiero dejar a ustedes en para meternos ya en los siglos. Quiero que sepan ustedes que Jesús también habló de un periodo no anunciado hasta ese momento de sus dos venidas, que es la que te estoy explicando. Y señaló rasgos distintivos que están en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 51. Y fíjense que Jesús mismo predijo, toma nota si quieres, porque esto ya te expliqué eso el día de ayer. Y Jesús también predijo un tiempo futuro de gran tribulación y definió su carácter. Si quieres, vamos a Mateo 13, del 1 al 51. Mateos 13. Y miremos aquí el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador. Y empieza a hablar de la palabra del sembrador. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, y no había mucha tierra. Y ahí empieza a hablar. Y luego nos encontramos con otra parábola, que es la parábola de el sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Y luego nos encontramos con la parábola de la semilla de la mostaza, que se las voy a explicar según vayamos avanzando en el progreso de los siglos, para que puedan comprender qué quiso decir Jesús con estas parábolas. Y termina con la parábola de la perla de la red. Aparecen ahí la parábola de la levadura, la parábola de la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la parábola del gran precio, la red, los tesoros nuevos y viejos. Y ahí termina en la parábola final de este capítulo 13. Y fíjense bien, Jesús les dije que también habló de un periodo no anunciado hasta este momento entre dos venidas, y señaló rasgos distintivos. Es decir, lo que Jesús expone en este preciso siglo malo, es exactamente la comparación que hay dentro de estas parábolas y las iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Pero necesito avanzar. Y luego predijo un tiempo a un futuro de gran tribulación y también definió su carácter. Note que estamos hablando que hay dos acontecimientos que va a suceder con Israel y lo que va a suceder con los gentiles. Pero atención, en el preciso momento que en este siglo malo
Dios está tratando solo con su iglesia, no con Israel. Acuérdese que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que lo conocieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este siglo malo, Dios aparta a Israel, no estamos tocando nada con Israel, solo tocamos con los gentiles. Luego, cuando se termine este periodo del siglo malo, ahora hay se vuelve a reabrir. En el momento que suene la trompeta, en el momento que exista el rapto, en ese preciso momento se les van a abrir los ojos espirituales a los judíos, los ojos carnales a los judíos, porque ellos ahorita ven y no entienden. Y si no, miren lo que dice en la Escritura. Es decir, puede analizar la palabra de Dios conmigo. Y miren el capítulo 13 del libro de Mateo. El versículo 13 dice, habla de dos grupos de personas. Del 1 al 10 habla a un grupo de personas como escribas, fariseos, herodianos, todo lo que usted quiera, los judíos. Pero del versículo 10 en adelante habla exclusivamente con sus discípulos, con los que él tiene discipulando, con los gentiles. Y por eso les dice porque mire el 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús le respondió, porque a vosotros es dado saber los misterios. Ya le voy a explicar más adelante a qué se refería con misterios. Era un programa que Dios tenía que no podían comprender los judíos. Y hasta el día de hoy no lo han logrado entender porque, como les expliqué el audio anterior, ellos no creen en el Nuevo Testamento más que solo en el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Obviamente que si te vas al contexto del versículo, lo que está diciendo es que cuánto se le dio a Israel y no pudo entenderlo. Y por eso es que aparece, como dice el apóstol Pablo, como un abortivo. Lo que dijo Oseas, a la no amada la hizo amada suya. Y no es porque Dios haga distinciones, es que acuérdense que Abraham, a quien Dios se le reveló primero, no era judío, era gentil. Entonces, Dios en síntesis no mira judíos ni mira gentiles, Dios mira su creación. Por eso usted ve que dentro de la iglesia va a encontrar un versículo donde dice, ahora ya no hay judío, ya no hay griego ni hay un gentil. Dios lo que mira ahora es su iglesia. Pero bien, aquí estamos hablando de situaciones donde Dios aísla por completo a Israel y abre el telón exclusivamente para los gentiles. Versículo 12 dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les habló por parábolas. Versículos claves son del 13 al 16. Porque viendo no ven. Es decir, ellos estaban mirando los milagros que hacía Jesús. ¿Se recuerdan cuando el Señor, cuando llegaron allá donde estaba preso Juan en la cárcel? Llegaron los discípulos de Juan y le dijeron, mira, ¿será este o esperamos otro? Y le pregunta a Juan, ¿y qué es lo que hace este? Bueno, los ciegos miran, los cojos andan, los enfermos son sanados. Entonces dice, este es el Mesías que nosotros esperamos. Pero en las narices de los judíos hizo los milagros, pero ellos nunca lo vieron, lo pasaron inadvertido, lo pasaron por alto. Estaban más apegados en la ley, no queriendo entender que el complemento de la ley era el Señor Jesucristo. Es decir, aquella arca que ustedes ven allá en el tabernáculo, la tapadera, esa tapadera era Jesucristo. Entonces Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a cumplir la ley, a hacer el complemento de la ley. Lo que el apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado si no hubiese sido por la ley, porque el pecado me mató.
Ustedes van a encontrar en Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo decía estas palabras: el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si el mal que no quiero, eso hago, entonces me doy cuenta que el mal está dentro de mí. Porque el querer hacer el bien, pero no puedo. Y él termina diciendo que hay algo que se revela contra la ley que lo lleva cautivo a hacer cosas que él no quiere hacer. Termina diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces los judíos miraron. Por eso es que en el libro de los Hechos ustedes van a encontrar dos corrientes, y una de ellas es que Pedro viene a formar parte de la iglesia de los judíos, pero Pedro con Jacob vienen a formar parte de la iglesia de los judíos, pero Pablo viene a formar parte de la iglesia de los gentiles. Pero en síntesis, Dios no está viendo judíos ni gentiles, Dios ve su iglesia, un solo cuerpo. Pero présteme atención, porque ahora dice aquí, versículo 13: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿A quién habló el profeta Isaías? A los judíos. Y dijo: de oídas me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Este es exactamente por lo que les explicaba a ustedes, que Dios en su plan, en los postreros tiempos, no podemos mezclar el postrero tiempo con los tiempos o los siglos que estamos pasando en este preciso momento. Y aunque hay acontecimientos normales, vamos a terminar, porque el tiempo se nos ha ido. Pero déjeme, aunque sea, terminar con esta situación. Dios nos revela claramente los siglos pasados, y para eso hemos invitado a la pastora Josefina para que nos pueda leer el libro de los Efesios desde el capítulo 3, y nos va a leer acerca de los siglos pasados. Miren ustedes, Efesios capítulo 3. ¿Qué dice, pastora Josefina? Léanlo desde el versículo 1, por favor. No, desde el versículo 5. No, del 1 al 7. 3 del 1 Al 7. 3 del 1 al 7. Efesios capítulo 3 del 1 al 7. Léalo, pastora Josefina. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones... Atención, recalque otras generaciones. Ajá. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Atención, estos versículos son claros. Donde dice, versículo 5, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Atención, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, tú siendo un gentil, no nacido en Israel, no tienes ni por qué preocuparte de querer ser un judío. Porque para Dios no hay judíos, ni griegos, ni gentiles. Dios está hoy enfocado en este siglo malo, está enfocado en una sola cosa, en su iglesia, la novia del Cordero, la novia de Cristo. ¿Y quiénes la componen? Todas aquellas personas que le han conocido como su suficiente Salvador personal. Por eso es importante entender este escalafón de 5 para las personas que nos ven desde del Face. Proverbios 23:26 dice: Hijo mío, dame tu corazón. Romanos 1:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Ya te di 3 del escalafón. 4, ¿qué vas a confesar? Primera de Corintios 15:4, que Jesús murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. 5, Apocalipsis 3:20 dice: yo toco a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré, cenaré con él y él conmigo. Amigo y hermano que te has extraviado, si comprendes estas 5 cosas, el resultado te va a dar San Juan 1:12. Al que cree y le recibe, Dios le da potestad de ser hecho un hijo de Dios. En el siglo pasado, Dios trató completamente con los judíos. El pueblo de Israel se cegó, no quiso nada con Dios, y espero no te vuelva a suceder a ti en este siglo malo, en este presente siglo malo a ti, porque ahora se abrió un telón, una puerta, una oportunidad también para los gentiles. Lo que dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Los judíos y judíos son del cuerpo de Cristo. Los gentiles somos del cuerpo de Cristo. Que aquellos hoy, escatológicamente hablando, no entienden por qué ellos esperan un Mesías, porque ya lo entendiste en Mateo capítulo 13, que les dio ojos para que no oigan, no vean, oídos para que no oigan, y no logran razonar que el Señor estuvo entre ellos mismos. Él mismo dijo: Jerusalén, 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 cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos, y tú, Jerusalén, no lo quisiste. Tú, Jerusalén, que matas a los profetas de Dios. Eso es exactamente el hecho de que hayan pasado persecuciones la iglesia primitiva. Eso aún el apóstol Pablo dice: estas tribulaciones no se compararán con nada, con la gloria venidera. Pero eso no lo confundan ustedes con lo que será la gran tribulación y la tribulación que sucederá a los judíos en este nuevo presente siglo. Ahorita estamos cerrando un periodo del siglo malo, y es por esta razón que ustedes ven que hay un sacudimiento grande, porque la escritura dice, San Juan 10:10, que Jesús vino, que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir.
Pero el Hijo del Hombre apareció para deshacer todas las obras del malo. Así que métete en esto. Cuando hablamos acerca de los siglos pasados, encontramos en Efesios capítulo 3, que lo que te acaba de leer la pastora Josefina, del 1 al 7. Pero el 7 dice, pero el 6 dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso en este preciso siglo malo vas a encontrar muchos tipos de evangelios. Vas a encontrar muchos tipos de ministradores. Pero lo que Dios más anhelara, que a través del Espíritu Santo se te abriera el entendimiento, y que lo que nosotros nos ha encomendado el Señor a predicar es el Evangelio de Jesucristo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo rompe las cadenas, Cristo cambia, Cristo es hacedor de milagros. No deberías de cambiar tu ideología por lo que te enseña la Escritura. Te quiero animar a que te vuelvas a las sendas antiguas. Te quiero animar a que te vuelvas a la Escritura. El deseo de Dios es que si suena la trompeta, tú tengas la seguridad, como dijo Pablo, ausente en el cuerpo, presente al Señor. Eso sería muy pésimo al decirte en esta tarde, ¿estás preparado para tu encuentro con Cristo? Y aunque sería una palabra pésima, aún yo mismo me la tendría que estar haciendo. Porque a veces pasamos desapercibido que Él nos puede sorprender en este momento. Y aunque nos preparamos para entrar a un siglo presente donde Dios le va a abrir la mente, los ojos al pueblo de Israel, y es que eso es lo preocupante. En el momento que se le abran los ojos a Israel, ese preciso momento el rapto ya sucedió. Ese preciso momento la trompeta sonó. Ese preciso momento se fue la iglesia con él, con Cristo, a las bodas del Cordero. Luego vendrá con su iglesia a poner los pies sobre la tierra, y entramos en lo que dice la Escritura: cielo nuevo, tierra nueva, y entramos en el reino milenial. Hoy en día están predicando muchas clases de reino, pero nosotros tenemos que predicar el reino de Dios en la tierra, el reino de Jesucristo. Porque ya más adelante te voy a explicar que hay varios tipos de reino. Está el reino de Judá, está el reino abrámico, está el reino satánico, que es el que estamos acompañando con el siglo malo. En este preciso momento, el propósito de este reino satánico es que la gente confunda la identidad verdadera con Cristo. Que la gente confunda y crea que Cristo se merece lo que no sirve, lo putrefacto. Se recuerdan lo que dice el libro de Malaquías, el capítulo 1, a ver si lo podemos leer para ir cerrando, porque el tiempo se nos fue. Pero encontramos una situación bien interesante en Malaquías. Fíjense que dice el capítulo 1, versículo 6: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, dice Jehová de los ejércitos, ¿a dónde está mi honra? ¿A qué se debe tanta rebeldía hacia Dios? ¿Por qué se debe por qué está sucediendo con tanto tipo de drogas que está existiendo, que la persona la consuma para que no pueda razonar la necesidad de Dios en su corazón? Amigo, hermano, si la vida es preciosa, la vida es bella, la vida es agradable, es una bendición tener una familia, es una bendición tener, aunque sea un techo humilde, pero donde poder compartir con tu esposa, con tus hijos. Y qué mejor en este tiempo de cuarentena, donde podemos sacar ventaja. ¿Hace cuánto no te has sentado con tus hijos? ¿Sabes algún problema psicológico, emocional, moral, espiritual con el que maneja tu hijo, tu hija? ¿Sabes cuánta raíz de amargura está guardando lo que guardan en el corazón, pastora Josefina? ¿Cuántas raíces de amargura
está guardando en su corazón. Es otra palabra que enseña la Biblia. ¿Ya te diste cuenta que ella está guardando en su corazón todas esas cositas y no las has percibido? Y cuando vengas a abrir los ojos, lo primero que va a hacer es que la señora ya tiene lista la maleta para irse de su casa. Lo primero que va a suceder es que la señora va a decir: ya no siento amor por ti, porque ella ha guardado muchas pequeñas zorras en la guarida de su corazón. ¿Por qué no aprovechas este momento y te sientas? También los herederos, también los gentiles somos herederos de la bendición, somos coherederos de la bendición con Cristo. Si eres una persona que no entiendes esto, te animo a que le des el corazón a Cristo en esta preciosa tarde. Y segunda cosa, si tú eres un cristiano y estás dormido en las cenizas, y aún dentro de la iglesia te has divorciado, aún dentro de la iglesia se te han perdido los hijos, aún dentro de la iglesia has perdido el interés por adorar a Dios, por exaltar la grandeza de nuestro Dios, aún dentro de la iglesia has perdido la lucidez de cómo se debe adorar el templo. Sabes que la palabra de Dios dice que Jehová está en su templo, cae delante de él toda la tierra. Y lo que menos hacemos, o lo que menos hemos hecho antes de entrar en esta cuarentena, es tener reverencias a las cosas de Dios. La gente ha agarrado como un mercader la iglesia para hacer negocios dentro de la iglesia. La misma gente lleva sus celulares para estar chateando dentro de la iglesia, porque en su ignorancia lo que no entienden es que en este siglo malo, Satanás lo que quiere es que usted no pueda tener una buena relación personal con Dios. Por eso es que la iglesia en este siglo malo se parece bastante al mundo. Ahora se les ha metido de bailar dentro de la iglesia. Ahora dentro de la iglesia hacen prácticas, pastores que predican desnudos. Usted va a ver predicadores que predican con serpientes. Usted ve saltando, gritando a la gente, tirándose, enseñando sus vergüenzas dentro de los templos. Y si quieren llegan, si no quieren no llegan. Y nunca están reverentes a la palabra de Dios. No apoyan a la visión que tiene el obrero de Dios. Aparte de que hay muchos obreros que son muy comerciales, que posiblemente no tienen ni conciencia de lo que están haciendo detrás de un púlpito, porque un día dice que Dios les habló y agarraron la Biblia y se pusieron como locos a predicar porque Dios los llamó, y han empezado a ver la iglesia de Dios como un negocio, como algo mercantil, que ya se lo voy a explicar más adelante. Y eso es exactamente lo que está diciendo Malaquías. ¿Dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Y primero nos hablan los cabezas que estamos al frente de los ministerios. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y todavía decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el versículo 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. No te asombres de ver adúlteros en los púlpitos. No te asombres de ver en este tiempo diáconos con diaconisas teniendo relaciones, teniendo sus esposos, y los esposos creyendo que están haciendo el trabajo de Dios y llegan a encerrarse con los mismos miembros dentro de la iglesia. Eso es lo que está ahí todavía. Lo que dice el versículo 7: en que ofrecéis sobre mi altar un pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego traéis para el sacrificio. A Dios le damos lo que no sirve. A Dios le das lo que sobra. ¿Crees que Dios es un objeto de tercera categoría? Cuando ignoras que Dios es el creador de los cielos, Él nos da la vida, por Él tenemos salud, por Dios tenemos una familia, por Dios tenemos un trabajo. Y te tengo una buena nueva. Quiero que entiendas en esta preciosa tarde que a Dios no le interesa si tienes dinero o no tienes dinero, porque Él es especialista en imposible. Él puede hacer llover del cielo, maná del cielo para ti. Nunca su pueblo sufrió penurias, porque su palabra dice que no ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vuélvete a Dios, que el Espíritu Santo te abra la capacidad intelectual y entiendas que no es tarde para empezar.
El estudio de esta preciosa tarde, con esto cerramos, es en cuanto comprendas que la Biblia habla de siglos pasados. Terminemos con una segunda, Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27, para cerrar este siglo pasado. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana, el viernes a las 3 de la tarde, si nos quieres acompañar. ¿Qué dice pastora Josefina? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué interesante. Palabra clave, Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. Dios, antes de la fundación del mundo, cuando diseñó el programa de los siglos, también tenía una carta debajo de su manga que se llama Misterios. Ese Misterios es la iglesia. Más adelante te vamos a explicar según los segmentos, porque hoy ya nos pasamos, creo que 10, 15 minutos me está diciendo aquí la pastora. Así que termino diciéndote, versículo clave: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amigo, te queda la tarea, hermano, te queda la tarea en casa para que aproveches el tiempo en cuarentena. Y amigo que nos escuchas, quiero decirte, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cuando se habla de la profecía sobre los siglos de los siglos, el autor intelectual de los siglos pasados, de los siglos presentes y de los siglos futuros es Jesucristo. Con esto termino diciéndote que Jesús no es un personaje que nace en el año cero del viento de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Quiero decirte que Jesucristo es creador de los cielos y de la tierra. Todas las apariciones de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento se llaman cristofanías. Ocupo que entiendas que en estos siglos pasados, Cristo también viene siendo el centro de todo. Para cerrar, cuando te das cuenta que subió Moisés al monte Sinaí, dice que habló con una imagen. Esa imagen no era Jehová de los ejércitos, porque San Juan dice que nadie ha visto a Dios y ha vivido. Lo que envió Moisés fue la imagen de Cristo Jesús. Eso es una cristofanía. Entonces quiero que entiendas que el Dios incorpóreo, el Dios invisible, por amor a la humanidad, conociendo lo que iba a pasar en el diseño que Él hizo del programa de los siglos pasados, presentes y futuros, Él en ese diseño deseó que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Miren, los siglos pasados han tenido las oportunidades. ¿Se acuerdan cuando Abraham dijo: Padre, no destruya Sodoma y Gomorra, si hay 50 justos, por favor? El Señor le dice: mira, no hay 50 justos igual que hoy. Señor, si hay 30, no hay 30. Señor, si hay 20, no hay 20. Señor, si hay 10, no hay 10. Señor, si hay 5, no hay 5. Y hoy en este siglo malo estamos igual. Nadie quiere nada con Dios. Pero anhelamos que a través del estudio de la palabra
nos demos cuenta que si nosotros clamamos, que si nosotros oramos con responsabilidad, que si nosotros nos volvemos a nuestro Dios y entendemos que la oración es una herramienta poderosa para desactivar articulaciones malévolas y diabólicas, nosotros podemos empezar a reclamar a nuestros hijos. Amigo, hermano en Cristo, hermana, joven, jovencita, adolescente, adulto, adulta, anciano. Si eres un cristiano, ponte como punta de lanza a velar por los intereses de tu familia. Empieza a clamar, a interceder por tu familia. Empieza a decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor te bendiga, te llene de su perfecta gracia, y esperamos que el Señor Jesús te colme de muchas bendiciones. Quiero saludar a todas las personas que han estado conectadas con nosotros, a los que están en El Salvador, a los que están en Estados Unidos, los que están en cualquier parte de Latinoamérica, los que están conectados con nosotros aquí en las provincias de Costa Rica. Nuestro anhelo es simple y sencillamente que te des cuenta que mi Dios no te va a dejar avergonzado. Posiblemente has venido bregando y luchando con tu personalidad, y yo solamente quiero decirte: acéptate tal como eres, rinde esas situaciones a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña oración. Deseamos que el estudio de la palabra de Dios te vaya abriendo la capacidad intelectual y comprendas cuál es la buena voluntad y perfecta que Dios busca que comprendas en la palabra de Dios. Mi anhelo es que tú y yo entendamos que la Escritura es exquisita comerla, que entendamos que estar reunidos es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón, que hoy valoremos la necesidad de estar reunidos, como dice la Escritura: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que hoy nos demos cuenta que si el Señor, no te aseguro que nos saque de esta, yo sería un farsante decirte que vienen días mejores. La Escritura no me enseña eso, solo me enseña que el pueblo de Dios tiene la bendición de buscar a Jehová en este momento mientras fuera a ser hallado. No hay nada más importante que su presencia. Iglesia, Cristo viene pronto. Él nos ama, tiene un plan maravilloso para nosotros. Y yo quiero declarar el bien de papá sobre tu vida. Si no tienes que comer, quiero declarar que el Señor hará milagros de llevar cuervos a tu casa en esta preciosa hora, y te sorprenderá como un milagro, como persona que eres chineada de parte de nuestro Padre Celestial. Si has entrado en crisis, en alguna enfermedad incurable, si te sientes ahorita destruido, destrozado, desmotivado, si te sientes confundido, yo oro en esta preciosa tarde para que el Señor ponga un ungüento de su gracia dentro de ti, y que puedas comprender que eres chineado de Dios. Si eres una persona que no ha valorado el estatus de la familia, que donde quiera que estés, el Señor te pueda poner un espíritu de comprensión y vuelvas a la familia. Hermano, amigo, Dios te ama. Hoy oramos en este preciso segmento para que el Señor bendiga las naciones de la tierra, que Dios le dé sabiduría a los presidentes. Oramos para que nuestro Dios bendiga a Israel, lleve la paz sobre los muros de Jerusalén, que sea bendecido Israel de una manera muy especial. Gracias le damos, Señor, porque si de algo podemos estar seguros, en cada pandemia que han sucedido a través de los siglos pasados, siempre guardaste a tu pueblo, siempre guardaste a tu iglesia. Y te tengo una buena noticia, iglesia de Cristo: te irá bien. Dios tiene un plan maravilloso de bendición para tu vida. Dios no necesita de los hombres ni de las circunstancias para bendecirte. Si eres un hombre dichoso de vivir la gracia del Cordero, pues levanta las manos al cielo y dile: gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Hoy declaro que soy heredero y coheredero de las promesas con Cristo Jesús,
y no te dejes arrebatar lo que Dios tiene, ni por la tecnología, ni por el noviazgo, ni por los bienes materiales, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Deja que la gracia de nuestro Dios abunde de una manera sobrenatural y puedas ver un nuevo amanecer diferente y decir con nosotros en esta preciosa tarde: nuevas son cada mañana las bendiciones para sus hijos. Que el Señor les bendiga desde este rinconcito de nuestro hogar. Somos Tabernáculo Bíblico de Capacitación y Adoración, Fuente de Agua Viva, epicentro del gran avivamiento que Dios traerá para este último siglo desde San José, Costa Rica. Somos Asociación Concilio Internacional Pentecostés. Que el Señor te llene de su gracia y de tu bendición. Y si el Señor no ha venido, te esperamos el día de mañana. Puedes agarrarnos con Face, Antonio Letona, o nos puedes buscar en YouTube, TVCACR Costa Rica. Bendiciones, amados. Háganos saber sus inquietudes y esperamos con la ayuda del Padre poderles dar respuestas en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, amados en Cristo. Pues nos pasamos. Pero estamos en la introducción, ¿verdad? Pero creo que valió la pena. Se habrá comunicado gente con nosotros, ¿no sabes? Te felicito, Newton. Yo no sé si estuve en vivo. ¿Dónde estoy yo? Vamos a ver. Ay, no le puse finalizar. ¿Quieres seguir con la